Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de domingo 8 de marzo del 2026. Hoy se ha festejado prácticamente en el mundo entero. Bueno, todavía se está festejando el Día Internacional de la Mujer, un día más que merecido por nuestras féminas, por todo lo que hacen y significan en la familia y en la sociedad humana. Bien merecido su día y ojalá lo hayan disfrutado o todavía lo estén disfrutando grandemente. Bien, un videoblog más de Acrisolándonos que les presenta a su consideración muy amable esta dupla, constituida por el ingeniero Saúl Conchas y su servidor Anastasio Conchas, un videoblog más. Ya ven que estamos en el ciclo de la inflación, de lo cual ya hemos aprendido, porque nosotros también estamos aprendiendo. Yo compré este libro hace más de 40 años. Sí recuerdo haberlo leído, pero ahí lo dejé. Era cuando andaba echando grilla en la fundación aquí en San Felipe de un partido que ya era nacional, pero que había que combatir al partido dominante como se debe de hacer, no, los que no somos oficialistas. Pero en buen plan, no con ánimo, nunca tuve ningún enemigo del partido al que combatíamos. Y más de alguna vez sí discutimos, pero no pasó de ahí, cada quien expresando sus ideas. Bien, la inflación, ya ven que este libro pues fue escrito y publicado por primera vez en tiempos del presidente Miguel de la Madrid Hurtado y pues no dejó de ser una crítica fuerte a esos gobiernos que ejercían un poder prácticamente omnímodo. No sé si les recuerde otro por ahí, pero ya ven, creían que iban a estar ahí per secula seculorum. No, 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 mis amigas, mis amigos. Nadie puede contra la verdadera soberanía que es la del pueblo. Algunos la esgrimen, que la defienden y eso para darle por su lado al pueblo, pero realmente actúan contra ella y quieren oprimir al pueblo y se olvidan que es el soberano, porque cuando el pueblo se decide, no hay ejército que lo detenga. Por lo tanto, gobernantes del mundo, cuidado con la inflación, que es el medio más fácil para que pierdan el poder si continúan con la inflación produciendo demasiados medios de pago, sobre todo billetes y monedas, porque cuando el pueblo empieza a ver y a vivir y a comprender la problemática por ahí generada, han caído gobiernos como el de Chiang Kai-shek en China, cuando llegó Mao, han caído gobiernos en Francia, han caído en Brasil, en Chile, gobiernos que se creían inamovibles, grupos en el poder, todos cayeron, igual aquí, y los que estén y los que lleguen, cuidado, porque a la hora que hartan al pueblo, no digo que esté sucediendo, ni que no esté sucediendo, pero sí que el pueblo realmente es el poseedor de la soberanía y cuando se decide ejercerla, se lleva por delante lo que se atraviese. Bueno, en fin, efectos sociales de la inflación sería nuestro tema. Y les leo la introducción a este tema. Dice, la inflación acrecienta los ingresos del gobierno, imprimir billetes a diestra y siniestra, y permite a los políticos gastar más dinero del que pueden reunir mediante impuestos, además de los impuestos.
acrecienta el poder del gobierno para efectuar gastos y al mismo tiempo reduce el poder de compra del pueblo. Solo el gobierno es estrictamente responsable de la inflación porque solo él determina cuánta moneda está circulando, billetes y monedas en el territorio nacional. Solo él lo determina. No debiera ser desde que se eliminó el patrón oro y los gobiernos se arrogaron casi en todo el mundo la facultad de imprimir moneda, de imprimir billetes a su libre antojo, sin pedir permiso. Es una forma, como veremos ahorita rápidamente, de grabar con otro impuesto sin pedir permiso al pueblo, sin requerir de la autorización del Congreso. Nada más le imprimen y ya, fíjense. Y repito, la inflación acrecienta los ingresos del gobierno y permite a los políticos gastar más dinero del que pueden reunir mediante impuestos. Solo el Estado es estrictamente responsable de la inflación porque solo él determina el quantum, la cantidad de moneda cuánta moneda circula. Lo dijo Hans F. Sennholz en su libro Problemas Económicos de Actualidad, Centro de Estudios sobre la Libertad, Buenos Aires. Fíjense cómo esto es mundial. Son muchos los efectos que en una sociedad causa la inflación. El más evidente y grave es el alza general de precios, la carestía, el aumento en el costo de la vida. Pero esa es la más importante y más grave, pero se derivan otros. Por ejemplo, la pérdida del cálculo económico en la sociedad. El dinero es como medida de valor. Por medio del dinero se valora un terreno, se valora un vehículo. Y entonces, cuando hay una carestía y hay una inflación, pues primeramente desmedida, descontrolada, la moneda pierde todo su valor, se devalúa, como veremos rápidamente, y entonces se pierde el cálculo económico, la facultad de cuánto vale mi casa, cuánto vale esto que quiero vender, este vehículo, esta motocicleta. Se pierde el cálculo económico porque se pierde la facultad de fijar precios correctos a los bienes y servicios. Es un grave daño. Llega el momento en que hasta el comercio se detiene porque como cada vez que resurten mercancías está más caro, muchos comerciantes ya no quieren luego vender porque ya no saben a cómo van a volver a comprar, a resurtir y hasta si le van a perder como normalmente sucede. Llega el momento en que el comercio, la moneda de cambio utilizado, pues el billete, pierde su efectividad y se vuelve hasta al trueque. Han sucedido muchas veces, hasta en Francia ha sucedido. Los precios, se pierde el control de precios y muchas fábricas mejor cierran porque pierden la noción de a cómo van a producir su siguiente remesa y no saben si van a perder y muchas veces mejor cierran en espera de que se aclare el panorama. ¿Saben otro daño muy grave de la inflación? La redistribución de los ingresos. El dinero que circula de por sí en el movimiento normal, más el dineral que mete al sistema económico el gobierno imprimiendo moneda, esto se refiere en 1980, pero esto es cuando los gobiernos hacen eso. Entonces,
es la mayor parte de ese dinero, el primer beneficiario es el propio gobierno, que mete ese dinero, que puede decirse que es falso, a la circulación, sin un apoyo de la producción, sin, sin ir al parejo con la producción nacional, con el Producto Interno Bruto. Entonces, eso no deja de ser una manera de dinero falso. Y ese dinero, normalmente el primer aprovechado es el gobierno, los gobernantes. Y cuando hay corrupción, la de nuevos ricos que hay, se benefician también todos los que hacen tratos con el gobierno, que le venden bienes o servicios, se benefician, y se benefician algunos comerciantes e industriales con el aumento de los precios, pero quien mayormente pierde es la clase pobre, la clase media, y no faltan también industriales y algunos poderosos que se arruinan. Causa todo eso cuando hay mucha circulación de dinero, hay mucha demanda de productos superior a la producción. Y entonces, ¿qué sucede? Llega el momento en que se enseñorea la escasez, si se llama cuellos de botella. La, 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 la oferta de productos no va al parejo con lo que está demandando el pueblo, porque está circulando mucho dinero, hay mucha compra, y entonces viene la escasez. Ese es otro daño. Y uno de los peores, que el meter en circulación dinero de cierto modo falso, porque no está apoyado en la producción nacional, no está apoyado en verdaderos valores en bienes y servicios de la nación. Entonces, no deja, ese dinero hace que se pierda mucha capacidad de compra en el dinero que tienen muchas personas o que tienen ahorrado. Y esos ahorros, la gente, como lo está viendo devaluarse, la gente prefiere gastarlos, entonces se baja el ahorro. Y el ahorro es la clave de la formación de recursos, de riqueza en las familias, las que están luchando por tener algo, por llegar a tener algo. Se destruye el ahorro, se pierden muchos empleos y finalmente, lo peor, cuando un país eh, está sufriendo un encarecimiento muy fuerte una, en los productos, en los bienes y servicios, superior al de los países con los que negocia, entonces se le devalúa su moneda, la tiene que devaluar para poder igualarse los tratos que está haciendo con esos otros países. Y si sigue sin igualar su producción con su circulación de dinero, entonces se dice que su moneda siempre está bajo presión devaluatoria. Necesita dejar de imprimir moneda, aguantar la cruda para que luego pronto pasen esos malos efectos de esas malas decisiones. Esos son básicamente los efectos, los males sociales que tanto perjudican sobre todo a los pobres y a la clase media cuando hay inflación, demasiada circulación de dinero con relación a la producción de ese mismo país. Enriquezcan esto, investiguen, verán que es muy apasionante y ustedes van a aprender más por su cuenta. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.